figura humana. Para lo cual, yo quería comenzar con recomendarles unos libros que juntamos con Vane, que son los que están viendo en pantalla, o que deberían estar viendo en pantalla ahora mismo, si estoy compartiendo bien. Así como estos, hay un montonazo más, pero estos a mí me han servido muchísimo, la verdad. Algunos tienen distintos niveles de complejidad, algunos son antiguos, otros son modernos. Em, En general, todos los libros de dibujo de figura, lo que van a notar es que repiten ciertas cosas, ¿sí? Y eso es porque los maestros se nutren entre ellos, a fin de cuentas. Uno estudió con este, otro estudió con ese, otro leyó a este. Entonces, algunas de las cosas se van volviendo cánones generales bastante aceptados. Pero bueno, lo de los niveles de modernidad y los niveles de complejidad son ciertos. Por ejemplo, el primer libro de dibujo que les estoy recomendando acá, que yo afortunadamente conseguí en físico después de muchos años, es Loomis, el dibujo de figura en todo su valor. Loomis es un tipo criticable, es un profesional criticable. Personalmente, yo siempre he considerado que sus dibujos son un poco cuadrados, si me permiten mi opinión personal, tómenlo con pinzas. Pero es un virtuoso de la forma, definitivamente. Y además lo que tiene es que, si tiene una ventaja, es que es clarísimo. Es muy claro y muy sencillo cómo explica todos sus conceptos. Para mí es una lectura que por lo menos hay que tener. El libro de Ariel Olivetti que está al lado. Una aclaración. Tengan en cuenta, Loomis es un señor que escribió entre la década del 30 y del 40, si mal no recuerdo. Vane, por ahí vos me podés corregir si estoy diciendo cualquier cosa. Em, pero después, si van al trabajo de Olivetti, Anatomía dibujada, el libro de al lado, ustedes van a ver que se ven prácticamente las mismas cosas con un poquito más de sencillez. Olivetti es un poco más sencillo en lo que plantea. Hay un poco más de anatomía en Loomis. Y esto es una cosa que yo quería decirles que tengan en cuenta. A nosotros, como dibujantes, no nos sirve de la misma manera un libro de anatomía, o sea, de medicina, que un libro de anatomía para el artista. Hay una gran diferencia ahí. Nosotros, como dibujantes, hay grupos musculares, hay algunos detalles del cuerpo humano que no nos sirven particularmente. En cambio, los libros que son orientados a nosotros están preparados para eso. Es un pequeño detalle que está bueno eh, considerar. No es que esté mal estudiar anatomía aparte, bienvenido sea, pero bueno, es una pequeña salvedad que quería señalar. Después está Force, el tercero, muy bueno. Force está escrito por Michael Matesi, dibujante, creo que él es estadounidense. Y hay otro libro con contribución de uno de sus alumnos, Diego Lucía, a quien ustedes pueden encontrar. Diego Lucía es de acá, es de La Plata. eh, Pueden encontrar en las redes como D-Look. Y tiene un gran trabajo de figura gestual, que eso es algo que vamos a hablar ahora. Muy bueno Force para hablar de movimiento, que es interesante y es importante eso. Y finalmente puse Figure Drawing de Michael Hampton. Michael Hampton lo que tiene es que es muy bueno como es que simplifica formas que son complejas en formas más sencillas. Utiliza muchísimo de geometría para trabajar y la verdad que es clarísimo.
Me faltaron unos cuantos para poner, podría haber colocado, por ejemplo, que también me pasó uno, Vane, eh, Burne Hogarth, por ejemplo, pero después se los anoto, pero de todas maneras los tienen todos en el Drive. Todos estos libros los tienen en el Drive. Y nuevamente, me disculpo una vez más, algunos no los consigo en español. Pero bueno, por lo menos están a su disposición. Así que bueno, ¿cómo podría comenzar a hablar de este tema? Podríamos comenzar hablando de por qué nos es importante dibujar la figura humana, que es una pregunta en realidad un poco vana, podría decir, porque ¿desde hace cuándo que venimos dibujando? Hablo de la humanidad, ¿hace cuánto que venimos dibujando personas? Venimos dibujándonos a nosotros. Por supuesto que nosotros somos nuestro propio objeto de interés. Y en nuestra disciplina en particular, nosotros nos las vamos a pasar dibujando personas. Ahora, a mí lo que me importa es que charlemos de algunos procedimientos y técnicas que nos ayuden a dibujar mejor y muchas veces también más rápido y más eficientemente la figura humana. Así que bueno, vamos a comenzar desde lo básico. Yo les voy a señalar unas proporciones básicas que ustedes pueden tener en cuenta a la hora de dibujar personas. Estos extractos son respectivamente de los libros de Loomis y de Ariel Olivetti. Esto es a lo que yo me refería con que a lo largo de su carrera, si van leyendo libros de dibujo, van a encontrar cosas que son comunes entre sí. Así que bueno, acá los dos maestros, por cierto, Ariel Olivetti, no sé si ustedes lo conocerán, es un dibujante particularmente de cómics de superhéroes argentino. Un tipo muy prolífico, con muchísimo trabajo. Las proporciones que yo les estoy mostrando acá son las mismas, y muchos de ustedes estarán familiarizados con esto. Tengan en cuenta que estamos hablando, esto es la necesaria advertencia, pero esta advertencia la hago yo, pero estos maestros ya la hicieron. Yo señalo eso para que tengan en cuenta que a pesar de las distancias que hay en el tiempo con nosotros, con ellos, no tanto con Ariel Olivetti, porque es más contemporáneo, pero particularmente con Loomis, a pesar de la distancia que tenemos con ellos también eran autoconscientes de algunas de las cosas que planteaban. Entonces, lo que estamos señalando acá es un canon ideal. Ideal es la palabra, ¿sí? Es una idea en realidad. Y este modelo que ustedes estarán viendo es el modelo de altura de 8 cabezas, ¿sí? Un modelo que tiene una larga tradición de academia y previa a esa, eh, un estudio de varios siglos. Piensen, si les place, en El hombre de Vitruvio, de Da Vinci. Esa figura de un varón con 4 brazos y 4 piernas, en un círculo, y otras figuras geométricas. ¿Sí? Es algo que se viene estudiando hace un largo rato. Pero muchas de estas proporciones, curiosamente, si después, esto es lo que les va a suceder a ustedes, después se van a estar mirando ustedes en el espejo, van a estar mirándose las manos, es muy común. Muchas de estas proporciones tienden a cumplirse constantemente, por eso es que se vuelven un canon, ¿sí? No todos tenemos la misma altura, sin embargo. Pero bueno, dejando de lado la obvia advertencia,
Esta es la primera gran proporción con la que yo quería arrancar la clase. El aviso de, eh, en general, una figura adulta ideal, nosotros la consideramos de 8 cabezas de alto. Pueden ir a los libros para ver las anotaciones de los maestros acerca de hasta dónde llegaría cada cosa. Entre Olivetti y Loomis las proporciones son exactamente las mismas. He visto algunos otros libros donde varían ligeramente, pero en general son las mismas. Así que por de momento quédense con esta idea fundamental. Yo añadiría que en lo que vendría a ser la industria de la animación, la ilustración, etc., no siempre trabajamos con 8 cabezas, muchas veces 7 cabezas o 7 cabezas y media nos sirven. Antes de continuar, por si alguno se perdió, estamos hablando puntualmente de tomar la medida de la cabeza y repetirla 7 veces más, y eso nos va a dar una altura ideal para el cuerpo humano. Es, en esencia, lo mismo que nosotros hacíamos cuando tomábamos medidas extendiendo el lápiz. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos algún tipo de guía al principio para trabajar. ¿Sí? Y yo quiero que ustedes lo apliquen de manera bien práctica esto. Yo quiero que, al menos para alguno de sus trabajos, marquen la altura de su cabeza y luego cuenten las 7 cabezas extras y se hagan una marquita en la hoja. Y hay un motivo por el cual quiero que hagan esto. Yo, un largo tiempo, tuve muchos problemas con esto, que es que todos los personajes, yo comenzaba a hacer los personajes, y me quedaban con las piernas cortitas, como por acá. Y eso es porque yo comenzaba a dibujar y se me terminaba la hoja. Y estoy seguro que eso también les pasa a ustedes. Muchas veces nos olvidamos de hacer las piernas. Entonces, ¿qué es lo que yo empecé a hacer? Empecé a hacer esto precisamente. Dibujaba la cabeza, repetía 7 veces, me hacía una marquita y decía, bueno, hasta acá llega más o menos el personaje. Y después hacía la pose, ya teniendo el conocimiento de que esto llegaba más o menos hasta acá. ¿Qué es lo bueno de esto? Que hasta hace relativamente poco, que finalmente me di cuenta que ya no lo hacía más. Y no fue una cosa autoconsciente, se dio naturalmente. Y eso es genial, porque es lo que yo les decía clases pasadas, acerca de van a ir descartando técnicas a medida que se acostumbren a dibujar cosas. Profe, una pregunta. Dos, Brian. Por ejemplo, si hacía una duda así de que me vino de la nada. Si yo estuviera dibujando, por ejemplo, un cuerpo del torso para arriba, ¿no? Ah, Eh, y digamos que es más grande de lo normal el dibujo, porque quiero enfocarme en los detalles de la anatomía, en un hipotético ejemplo. Ahí tendría que usar la medida de la cabeza para medir el torso y dependiendo de dónde haga la línea de corte, tendría que hacer como una especie de cuánto me falta, cuánto me sobra, ¿no? No sé si se entiende. sí, sí, se entiende, se entiende. Bueno, mirá, ya te digo, esto es de vuelta. Estas proporciones son una guía, ¿sí? No tienen que sentir que si no hacen una figura exactamente de 8 cabezas, lo están haciendo mal. Porque no es así. Son una guía, una herramienta. Pero si vos necesitas, porque a fin de cuentas para realizar un trabajo necesitamos tomar referencias, estudiar, dentro de lo posible estudiar un poquito, que es lo que estamos haciendo, yo en ese caso, Brian, sí te recomendaría que
te guíes por estos esquemas y digas, bueno, si hago una figura hasta el torso, yo ya sé que los pectorales están a esta altura, más o menos 2 cabezas hacia abajo. El ombligo más o menos 3 cabezas hacia abajo. Generalmente. ¿Sí? Sí, pero gracias. Algunos están teniendo mala conexión, me dicen, y esto se va a cortar en unos minutos. Chicos, si se corta, volvemos a entrar. De todas maneras, para los que tienen mala conexión, esto se está grabando. Así que bueno, esta como la primera gran proporción que quiero que tengan en cuenta. Ya les digo, no quiero que se obsesionen tampoco, no quiero, viste, que lo tengan acá como decir, tengo que hacer todos mis personajes de esta manera, porque si lo hacen así, lo que va a suceder es que se pierden de la gran oportunidad de hacer personajes variados, diversos. ¿Sí? No todos tenemos la misma altura, vuelvo a decir. Em, pero, hablando de proporciones, yo sí les voy a decir una que personalmente a mí es una cosa que cuando la veo me desespera. Y voy a hacer mucho énfasis en esto. Mucho énfasis en esto. Y es lo siguiente. Por favor, las piernas son la mitad del cuerpo. Nos olvidamos de esto. El motivo general por el cual las piernas nos quedan cortas se me termina de escapar. Puede ser una combinación de cosas. Nos parecen aburridas, nos parece que todo lo interesante está desde la cintura para arriba, porque es donde tenemos el cuerpo, los brazos que tienen expresión, etc. No sabemos muy bien por qué es que nos olvidamos, porque es que es tendencia a hacer las piernas cortas. Pero, como estarán viendo en los gráficos de los maestros, las piernas son la mitad del cuerpo, ¿sí? La mitad de nosotros son piernas. Así que no se olviden, dependiendo, por supuesto, del ángulo de cámara, de la referencia que estén tomando, no se olviden de darle el espacio que necesitan y merecen. ¿Sí? Bien. Mitad del cuerpo son las piernas. Y ya que estamos con esas proporciones puntuales, señalemos otra que es bastante importante. Si ustedes, de hecho, esto es algo que ustedes mismos pueden practicar, no a todos les va a suceder, pero en general es algo que pasa. Si ustedes su brazo lo descansan al costado del cuerpo, su posición natural, y llevan el codo hacia adentro, ¿sí? Como si se quisieran golpear con el codo, van a sentir que el codo llega a la cintura, que va a estar tocando el hueso de la cintura. Aproximadamente acá. Por ende, si nosotros queremos dibujar el brazo en una posición correcta, nosotros tranquilamente lo que podemos hacer es lo que yo estoy haciendo acá. Hacer un eje alrededor de este muchacho. Y ya sé dónde va a estar el brazo, hasta dónde puede llegar. Complementariamente, la siguiente pregunta es, ¿a dónde llegan los dedos? Y la respuesta es la mitad del muslo. Todo esto para que le den a sus personajes, a los miembros de sus personajes, el tamaño que necesitan tener. Esto es un aviso general porque ya de todas maneras les va a suceder, está bien, no hay problema, pero es algo que quiero que tengan en cuenta. Vayan corrigiéndolo, vayan practicándolo. Les va a pasar que van a tener personajes que les queden con los brazos chiquititos, las piernas chiquititas, está bien, practíquenlo. Eventualmente va a salir y nosotros se los vamos a señalar. Así que yo diría que con esas 4 cosas que mencionamos, la altura general de los personajes, la altura ideal, más bien, la altura ideal de los personajes.
el tamaño de piernas y el tamaño de codos y brazos, con esos ítems ya van a ir mucho mejor sus trabajos de figura humana. Sí, Candela, vamos a empezar a dibujar todo el cuerpo. ¿Por qué la desesperación? Yo pensé que estaban esperando esto. Bien. Mate, Sí, Vane. una acotación, no te quería interrumpir, en relación con las proporciones. Que las proporciones cambian cuando se trabaja con niños. No son 8 cabezas, sino que, por ejemplo, un niño de 10 años tiene 7 cabezas, un niño de 5 tiene 6 cabezas, y así hasta que son bebés. Los bebés son un poquito más cabezones, por lo tanto entran muchísimo menos cabezas en el cuerpo y las proporciones van cambiando. Lo mismo pasaba con esto de no tenemos todos la misma altura, entonces se pueden llegar a modificar. Gracias, Vane. Y interrumpime, no hay ningún problema. Lo que dice Vane es muy cierto y está muy bueno. De hecho, acá yo tengo mi libro. Y esta página, particularmente, les va a mostrar cómo es que Loomis, espero que se esté viendo, les va a mostrar cómo es que Loomis calculaba la altura según la edad. Por supuesto que alguien más joven, un niño, va a tener una altura en general menor, unas proporciones menores. Es con lo que decimos en general que los chicos y los adolescentes están desproporcionados. Bueno, la página es la página 29 en su versión en español. Está bastante buena esta información. Y de hecho al lado lo que van a ver es aclaraciones del maestro que habla acerca de las diferencias entre el ideal y figuras superheroicas o superhumanas, tipo para ser superhéroes y esas cosas. Así que bueno. Candela dice. Y yo pensé que primero las manos, un ojo capaz. No, todo el cuerpo. Pero no se preocupen, porque vamos a ver distintos métodos. Vamos a abordar el cuerpo de maneras distintas. No es que vamos a lanzarnos a hacer un dibujo de 1 hora y que tenga que quedar espectacular. No, vamos a hacer ejercicios antes de hacer un trabajo más largo. Chicos, se está por cortar. Corto acá y volvemos a entrar. ¿Sí? Mismo link. Bueno, volviendo al tema en cuestión. Lo siguiente que quería mencionarles son algunas cosas que se pueden considerar como errores o cosas que podemos aplicar o superar. ¿Sí? Algunas recomendaciones les voy a hacer. La primera de todas es... no, lo primero que les quiero comentar es, algunos de los ejercicios que vamos a hacer son rápidos, muy rápidos, tan rápidos que los van a odiar, porque no les van a dar tiempo de hacer casi nada, y es la idea, es un entrenamiento, ¿sí? Es un entrenamiento en la toma de decisiones y en la observación rápida de lo que estamos haciendo en el momento, ¿sí? Entonces, algunas cosas que yo les voy a mencionar no son tan aplicables, en el sentido de que si tenemos muy poco tiempo, no vamos a estar haciendo detalles. ¿Sí? Muchos de los ejercicios que vamos a estar haciendo no nos van a dar tiempo para hacer detalles. ¿Sí? Dicho y hecho esto, les voy a dar un par de recomendaciones. Para empezar, una que es bastante común que suceda es, yo he visto que empiezan a dibujar un cuerpo humano, por ejemplo, y acá tendríamos cabeza, todo bien. Después vamos a tener los hombros por acá. Y los brazos lo hacen tipo 2
tubos. Mi recomendación, observen bien que los miembros son todo menos dos líneas rectas. ¿Sí? Van a tener en general, si yo dibujo encima de esto, algún tipo de colinita, curva o similar. Además, otra cosa a tener en cuenta, si nosotros agarramos a una persona y la partiéramos perfectamente al medio, nosotros descubriríamos que sí, efectivamente, somos simétricos, pero nuestros miembros individuales no lo son. ¿Sí? Entonces, si hacen una cosa un poco más curvilínea, si le dan un poco de volumen, van a tener mejores resultados, definitivamente, que si hicieran una figura de palos. De todas maneras, esto lo vamos a seguir expandiendo, porque uno de ejercicio que es bastante útil es geometrizar. Yo estoy hablando acá de cuando nos ponemos a hacer, digamos, una figura final. Entonces, eso es una de las recomendaciones que quería hacerles. La otra es nuestra vieja y querida transparencia. Sigan aplicándola. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos encontramos es con una figura humana dibujada por ustedes y es solamente la línea de contorno. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a este borde. Nos dibujan solamente el borde del personaje y nada acá adentro. Es un ejercicio, no tiene que quedar perfecto, no tiene que quedar limpio siquiera. Así que tracen relaciones, dibujen adentro de la figura. Ustedes fíjense qué es lo que yo hice para construir, está bien que es un dibujo hecho rápidamente, pero fíjense qué es lo que yo hice para construir. Torso, pectorales y cuello. ¿Sí? Está bien, yo estoy más acostumbrado a trabajar de esta manera y no tienen que trabajar igual. Pero para dibujar esas tres cosas, yo hice un óvalo que está imitando nuestra caja torácica. Sobre eso coloqué lo que podría ser un cilindro ancho, y luego lo que Loomis le llama la capa, que es esta forma de acá. Pectorales y deltoides. Deltoides siendo el hombro. ¿Sí? No tienen que trazar estas mismas relaciones porque no vamos a estar hablando tanto de anatomía. Pero, si ustedes están percibiendo una continuación en lo que están haciendo y les sirve para emplazar elementos, háganlo. Dibújense la línea de la espalda, por ejemplo. Por decir una opción que tienen. Pero ¿por qué les digo esto? Porque si ustedes hacen eso, acá, lo que están diciendo es que los hombros están construyendo como una especie de plano, sobre el cual es más fácil colocar elementos, y le va a dar más volumen a nuestra figura. ¿Sí? Entonces, no dibujen solamente la línea de contorno. Porque además, en general, ese tipo de trabajos lo que tienden a estar son desproporcionados. De todas maneras, vamos a estar explorando de esto. Yo solamente se los quiero mencionar, vamos a estar explorando un poquitito más concienzudamente. Así que bueno, eso por un lado. Fíjense, antes de pasar a otra cosa, yo les quería mostrar unos trabajos sacados del libro de Michael Hampton. Para los que les interese particularmente buscar maneras de realizar anatomía dibujada,
creo que tienen que chusmear a Hampton. Tiene muy buenos trabajos, bastante claros, y a mí particularmente me fascina cómo es que logra simplificar y geometrizar figuras. Hay muchas estrategias en el libro de Hampton. Habla además de anclas visuales, o sea, algunos elementos que siempre van a estar marcándose en el cuerpo, como las clavículas, el ombligo, la punta de las costillas, ese tipo de cosas. Si tenemos tiempo en clases sucesivas, vamos a ir hablando de a poquitito de muchas de estas cosas, pero como primer pantallazo, se lo señalo de esta manera. Por supuesto, Candela, van a estar en el Classroom y va a estar subido el video. No se preocupen por eso. Ahora, sin embargo, si hay un libro que a mí me ha parecido muy interesante, particularmente para lo que nosotros vamos a hacer, porque nosotros vamos a hacer mucha pose rápida, es Force, de Michael Mattesi. Y para hablar de Force, porque es mi interés, aunque sea que tengan las generalidades, tenemos que hablar de gesto y estructura. Esto es de una clase vieja, pero quería desarrollar un poquitito estos conceptos. Gesto y estructura. Primero definamos gesto, figura gestual. Seguramente han escuchado alguna vez alguna combinación de esas palabras. Figura gestual, dibujo gestual, etcétera. Alguno de esos. ¿Qué es el gesto? El gesto de una figura es la acción que está haciendo, ¿sí? Es la historia que nosotros queremos contar. Es la sensación de ese movimiento que está haciendo el personaje que estamos dibujando. Por ende, si estamos interesados en el gesto, no es necesariamente anatómico, no es necesariamente proporcionado, ¿sí? Y si tuviéramos que ponerlo en un lugar en el cual, en el orden en el cual dibujamos, sería al principio, ¿sí? Comenzamos dibujando ese movimiento. ¿Por qué? Porque queremos que las marcas que tengamos en el papel nos sirvan a nosotros para poder, como una guía para que el personaje, si está en movimiento, no nos quede después tieso o robótico, ¿sí? Entonces, eso es el gesto. Si vamos acá, a estos trabajos que yo hice acá, esta sería mi figura gestual. Fíjense que hay una cierta exageración a lo que está dibujado ahí. No es fiel al modelo que tomé. La espalda que acá parece bastante, el dorso que parece bastante recta, yo la arqué más, uní esa curva al brazo y la hice caer acá. Hay como una cierta, como que me olvidé un poquitito acerca de la anatomía, la estructura. No me estaba importando tanto eso. Yo estoy yendo a por ese movimiento, ese gesto que quiero contar. ¿Sí? La estructura, en su lugar, todos estarán familiarizados con los maniquíes, esos de madera, que ustedes pueden encontrar en cualquier librería. Bueno, eso es estructura. ¿Qué es lo que tiene de bueno la estructura? La estructura es el volumen, el auténtico espacio tridimensional que ocupamos en el mundo. Bárbaro. Es donde entran cuestiones relacionadas a la anatomía, donde nos ponemos más minuciosos con la forma. Ahora, ¿cuál es el problema? Si partimos de dibujar estructura, en general lo que va a suceder es que los trabajos nos van a quedar robóticos o tiesos. Entonces, un dibujo más interesante en general va a ser una mezcla de los dos. ¿Se entiende esto? Pueden ponerme
¿Sí, no? Bueno. Así que nosotros vamos a estar oscilando entre estos conceptos. Y si hay alguien a quien me gustaría que chusmen un poquitito, para que precisamente busca mezclarlos, es Michael Mattesi. A ver. Acá tengo unos trabajos de Michael Mattesi. En Forza. Y acá abajo tengo unos trabajos de Diego Lucía, que nos fue a visitar a la facultad en una ocasión. Y tuvimos una clase con él. Tuvimos la suerte de tener una clase con él. Esto es figura gestual. Esto es dibujo gestual, chicos. ¿Sí? Lo que sucede es que, si bien Mattesi y Lucía trabajan con el movimiento de la figura humana, ellos ya tienen cierto conocimiento de anatomía. Entonces, algo de ese conocimiento se mezcla en sus figuras y queda un híbrido interesante. ¿Sí? Pero fíjense que la sensación que nos transmiten es de figuras que han sido dibujadas rápidamente, muchas están incompletas, ¿sí? Y están exageradas. Y la exageración es el concepto clave cuando nosotros hagamos figura gestual rápida. Uno de los trabajos que ustedes van a tener que hacer son dibujar personas en 30 segundos. 30 segundos. No van a tener tiempo de hacer nada, no van a tener tiempo de hacer detalles. Y no va a importar. Lo que ustedes van a tener que captar es solamente el movimiento. Entonces muchos van a quedar como garabatos, van a quedar abiertos, incompletos, no importa. La cuestión es que quede claro la pose, ese movimiento que está realizando el personaje que estamos dibujando. Bueno, y una cosa más con respecto a esto. Movimiento. ¿Alguien quiere arriesgar qué es lo que revela el movimiento en el dibujo? O sea, cuando nosotros vemos un dibujo, ¿qué les parece que es el factor que determina que a nosotros nos dé la sensación, eso que estamos viendo, que está en movimiento? Puede ser la mirada, para dónde apunta la mirada a la cabeza y que el cuerpo acompañe. Es interesante, Bruno, lo que estás diciendo. Estás hablando ahí de un cierto ritmo, un acompañamiento. Podría ser, es interesante. ¿Alguien quiere arriesgar algo más? Ahora voy al chat. Ah, interesante. Interesante lo que están diciendo acá. Ok, voy a leerlos. Andrea dice, como la falta de equilibrio puede ser. La línea de acción, dice Carmelo. Candela dice, ¿para dónde apunta el cuerpo? Todos tienen razón. Pero voy a hacer énfasis sobre lo que dice Andrea. Porque Andrea dice la falta de equilibrio y ha dado en el clavo. Si nosotros, les voy a poner un ejemplo clarísimo, nosotros estamos acostumbrados a dar la idea de movimiento, de que las cosas que se mueven son cosas animadas, ¿no? Personas, animales, etc. Pero objetos inanimados, como por ejemplo un cilindro básico, también puede tener movimiento, curiosamente. Entonces imaginemos que nosotros tenemos un cilindro acá, sobre una mesa. Acá nuestro cilindro está recto, está parado, está bien apoyado en el espacio. Pero, si yo lo dibujo así,
y dibujo la mesa acá atrás, ¿no les da la sensación de que se va a caer? ¿No les da la sensación de que le falta equilibrio a esto? Esa es la sensación, eso es lo que genera movimiento en lo que es en esencia un plano bidimensional, chicos. La sensación de que eso que estamos viendo no se puede mantener mucho tiempo en esa posición. Es la diferencia entre que yo haga un personaje caminando por la calle, así, una hermosa figurita de palos, y que yo haga un personaje pegando un salto como si estuviera haciendo salto en largo. Fíjense, si estuviéramos en el salón y estuviéramos posando, si yo me pongo a posar y me pongo en esta posición, puedo estar un buen rato así. Eventualmente me voy a calambrar, pero puedo estar un buen rato parado así. Así, yo no puedo estar ni medio segundo. Y es eso lo que genera la sensación de movimiento. Por eso es que personajes que estén saltando con ninguno de los pies en el piso, o personajes que estén nadando, tienden a tener una gran sensación de movimiento, ¿sí? Porque ahí no hay nada que los esté sosteniendo, equilibrando, ¿sí? También mencionaron la línea de acción. Muy bien. Línea de acción. No es lo que genera movimiento, pero es algo que nosotros podemos utilizar como guía para dar la sensación de movimiento. La línea de acción es una línea que no existe, pero que nosotros podemos marcar en nuestro boceto, que lo que hace es resumir todo el movimiento del personaje. Por ende, tiende a pasar por la columna vertebral, y también tiende a pasar, discúlpenme, y también tiende a pasar desde el miembro más extendido al otro más extendido. Por ende, si yo tengo a este personaje de acá y hago que levante el brazo, lo más probable es que mi línea de acción vaya desde su pie hasta el brazo extendido. Es una cosa que suele suceder. Imagínense a Superman despegando viaje volando, levantando una pierna y levantando un brazo. Lo curioso es que yo iba a mencionar la línea de acción, pero la mencionaron primero ustedes, así que excelente. Así que bueno, ya establecimos qué es lo que genera movimiento en general y que hay movimiento incluso para objetos inanimados. Y con esta idea también quiero que ustedes tengan en cuenta que nosotros podemos dibujar movimiento incluso en personas, modelos, que aparentemente no estén realizando ninguna acción. Es la diferencia entre dibujar un personaje que esté durmiendo, que esté acostado en el suelo, así, a un personaje que esté durmiendo
Así. A lo cual yo les voy a decir, este personaje está durmiendo. Este personaje está muerto. ¿Por qué digo esto? Porque mientras que yo acá puedo ver claramente la línea de acción de este personaje, la línea de acción en este personaje es llana. Por ende, da la sensación de que está inerte. Sí, está muerto. Bien, hasta acá. Dudas, preguntas. Hago un altito porque habrán notado que con este tema yo me emociono y voy a hablar mucho, así que me detienen cualquier cosa. Bien, voy a atender a esta duda que surgió en el chat. ¿Cómo va a ser el trabajo? El trabajo va a ser de la siguiente manera. Ahora se los voy a subir. De materiales, llegamos al trabajo práctico número 20. De materiales pueden utilizar lápices de diferente gradación, lapicera, fibra, fibrón, tinta china, lápiz sanguíneo o sepia, lo que ustedes quieran. Incluso, dado que estuvieron practicando un poco, algunos, si quieren, pueden utilizar algún software digital, si tienen ganas y tienen los medios. Ahora, la actividad dice de la siguiente manera. Para empezar, en letra negrita, utilizar referencias para este trabajo. Busquen fotos, busquen los libros de modelos que les subimos, busquen, les vamos a compartir unas páginas donde pueden buscar también. De hecho, ahí les anoté. Abajo dejamos unas páginas web dedicadas a poses con modelos. También les recordamos que tienen una serie de libros con fotos de modelos en el Drive que compartimos. Y las actividades son 2. Realizar al menos 6 poses con modelos con una duración de 30 segundos cada una. ¿Sí? Entonces, confiamos en ustedes. Es un ejercicio, a fin de cuentas, no lo tienen que pensar demasiado. Pónganse un cronómetro o algunas de las páginas que les vamos a compartir vienen con cronómetro incluido. Se ponen una pose, se ponen a dibujar en 30 segundos el movimiento, ¿sí? La figura más esquemática posible, con menos detalle que puedan hacer. Después del primero se van a dar cuenta exactamente de qué va este ejercicio. No van a llegar a hacer ni la curva del brazo, y para el siguiente ya van a saber que tienen que tomar velocidad. Así como digo, 6 trabajos en este ejercicio, pueden hacer la cantidad que quieran. Pueden agarrar una hoja de 1 metro por 70 y llenarla de poses así. Mi recomendación, dado que vamos a estar haciendo muchos de estos ejercicios, consíganse papel barato. Papel barato. ¿Sí? El famoso papel sulfito que les decíamos. Usen papel de fiambrería. O papel obra, el más barato que consigan. Entonces, ese es el primer ejercicio. 6 poses con modelos, 30 segundos cada una. Y 2 poses con modelos con una duración de 10 minutos. Ahí se pueden extender un poquito más. Le contestó Rocío, que recién se metió. Estábamos explicando el trabajo. Rocío, quédate tranquila. De todas maneras, ahora lo vamos a subir. Sí, para los trabajos
rápidos, particularmente, pueden utilizar hoja A4. ¿Sí? Para los trabajos más grandes, háganlo en una hoja un poco más grande. Para los trabajos de mayor duración, digo. Ahí les permitimos que se explayen un poquitito más, con detalles, con lo que ustedes vean. Una aclaración, chicos, para que no se frustren. Van a salir mal los trabajos, ¿sí? Les van a salir muchos trabajos mal, que no les van a gustar. Es normal. Por eso es que hay que practicar varios. Como dice la frase, fracasen mejor. ¿Sí? Bien. Ya nos extendimos bastante con esto. La próxima clase vamos a continuar con algunas de estas técnicas. Así que antes de terminar, lo que yo les voy a mostrar es esto. Ahora ustedes deberían estar viendo mi navegador. Esta es una de las páginas que les recomiendo utilizar. Se llama Line of Action, precisamente línea de acción. Y lo que van a encontrar es una interfaz con distintos tipos de ejercicio. Figura humana, animales, manos y pies, expresiones y ambientes. Nosotros vamos a estar trabajando particularmente con figura, así que ustedes pueden cliquear sobre ello. Y les va a aparecer, es totalmente gratuita la página. Aprovechenla. Así que ustedes van a encontrar esto y va a aparecer modelos vestidos o desnudos, todos los modelos, varones, mujeres, distintas edades, y también acá abajo, lo más importante, ¿cuánto tiempo? Y el más básico son precisamente 30 segundos. Ustedes le ponen, pónganse a dibujar, a ver, vamos a poner una sesión. Ambos, y pongo 30 segundos a trabajar. Y les van a salir una serie de fotos. Ustedes pueden ponerles pausa, pero no es la idea. Pueden ir pasándolas. Pausa lo pueden poner con la barra espaciadora. Y cada 30 segundos les va a pasar la foto. Con esto les recomendamos que trabajen. Si no, ya les dijimos, tienen los libros. Juana dice, profe, ¿vas a subirlas en el Classroom? Efectivamente, van a estar todo esto, más el Drive nuevamente, van a estar anotados en el trabajo práctico, Juana. Y Rocío, Rocío pregunta, ¿mejor usar modelos desnudos, no? Sí, sí. Aprovechenlo, ya que pueden. Porque en la facultad no hemos contado muchas veces con esa posibilidad, y hay formas que no se van a apreciar, sino, así que ya que están, pueden hacer eso. Eh, Así que bueno, ese es el ejercicio. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consideraciones? ¿Frustraciones? No, todo claro, dice Candela. Buenísimo, Candela. ¿Cómo me alegro? Bueno, me extendí más de lo que esperaba, así que por hoy lo vamos a dejar ahí, y en la próxima clase vamos a seguir hablando un poquitito de todo un poco. Eh, Antes de terminar, Vane, ¿querías comentarme algo de los libros que me pasaste, algo de lo que estuvimos charlando? No, por ahora no, creo que está clarísimo lo que explicaste. Después igual, no los tengo digitalizados los libros, pero veo si puedo empezar a escanearlos o los consigo y los mando para que se los pueda subir a los chicos. Dale, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, chicos,
Disculpen si se hizo un poco larga la explicación. Espero que les haya gustado el inicio de este tema. Creo que vamos a tener al menos unas 4 clases por lo menos de esto. O un poco más, esperemos. Así que bueno, aprovéchenlo. Van a seguir teniendo figura humana, pero hay algunas cositas que con Mane queremos hablar para que tengan herramientas para estos años que vienen. Esto es re divertido. Qué bien, Rocío, qué bien. Ese es el espíritu. Bueno, chicos, nos despedimos de momento. Cualquier cosa nos escriben, preguntan. No sean tímidos. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, saludos a todos. Chao, profe. Chao, gracias. Chau, chau. Cuídense. Adiós. Vale. Muy bien. Profe, una cosita antes de que nos vayamos. Después le mando por mail lo que le había consultado por Classroom. Quería preguntarle. Sí, el lo tema. de la resolución. Ahora me voy a fijar eso, Brian. Creo que voy a descargar tu archivo y me voy a fijar el tamaño. Y ahí te digo. Dale, profe. Muchas gracias. Hasta luego. No, de nada. Nos vemos, nos vemos.